precisamente este tema desde el abordaje de la salud. Nos acompaña María Esther Anchía, viceministra de Salud. Así es, buenos días a todos y a todas. Buenos días. El año inició, nos despertó casi que con el tema de los migrantes cubanos, Carmen Muñoz, lo que ha sido esta experiencia, pero sigue habiendo la posibilidad de que las migraciones se intensifiquen o se mantengan de manera permanente debido a que hay un destino y es los Estados Unidos. Todos lo han dicho así de manera clara, los haitianos, los habitantes que vienen, los extracontinentales, y mientras no se logre solucionar esa razón o ese motivo, Centroamérica y por supuesto Costa Rica va a servir de paso. ¿Qué resalta usted de la experiencia, de lo que ha sido el manejar este tema tan sensible que inclusive generó hoy una relación diplomática prácticamente bastante, digámoslo, rota de alguna manera con Nicaragua, aunque las relaciones comerciales se mantienen, pero una bastante tensa más bien con Nicaragua? Buenos días. Buenos días. Sin duda una migración de características extraordinarias que se venía anunciando, porque las causas que impulsan a millones en el planeta y a miles a utilizar la ruta de nuestra América para llegar a Estados Unidos, pues son históricas, son de toda la vida y seguirán por mucho más tiempo. Para nosotros como Gobierno de la República y creo que como país, la realidad de esta migración significó un reto enorme de características muy particulares, porque para enfrentar a estas miles de personas cruzando por el territorio costarricense no estábamos preparados, las diferentes instituciones. Sin embargo, creo que el señor presidente, con muchísimo tino, con mucha sensibilidad, logró en muy corto tiempo juntar a todas las instituciones del Estado costarricense para hacer un abordaje más allá del tema estrictamente migratorio o de control migratorio, que significó poner a todas las instituciones del Estado en tensión y de cara a resolver. Así que ahí nos juntamos, por supuesto, desde la seguridad, salud, caja, instituciones tan emblemáticas e importantes como el PANI, puesto que alrededor del 10% de esta población migrante son niños y niñas, y por supuesto el Instituto Nacional de las Mujeres también, porque cerca del 30% de la migración son mujeres que vienen en distintas condiciones de vulnerabilidad, las más vulnerables dentro de los vulnerables que son estos migrantes junto con sus niños, entre las cuales también a partir de investigaciones y entrevistas se ha logrado determinar que son personas, sobre todo ellas, que sufren mucha violencia en el camino. Sus cuerpos son objeto de canje por parte de los tratantes y de los traficantes. Así que en realidad al principio un poco con dudas y quizás trastabillando un poco, pero finalmente logramos quizás escribir una de las páginas de los últimos tiempos más interesantes y emblemáticas para el país y para este gobierno, puesto que la solidaridad se volcó no solo desde las instituciones del Estado costarricense, sino desde las mismas comunidades que asumieron en no pocos casos la conducción, la dirección y la administración de albergues en los cuales estuvieron miles de personas. De noviembre 10, que inició la crisis de 2015, a la fecha alrededor de 28.000, 30.000 personas han pasado, 28.000 personas han pasado entre cubanos y los que dimos en llamar extracontinentales, que en realidad hemos confirmado que son mayoritariamente haitianos. Ese es el dato oficial. Sin duda, a la par de esta migración va un subregistro no determinado, por lo cual podríamos estar frente a una migración de características y números realmente no claros, pero que son miles y miles los que están migrando hacia Estados Unidos. O sea que podrían haber otros 28.000, creo usted, entre cubanos y extracontinentales, en su mayoría haitianos, como usted decía. Perfectamente, porque también hay que ir hacia los números que manejan México o Estados Unidos de ingresos irregulares, que en algunos casos superan los 40.000 o más. Esto sumado a los datos… ¿Esos 40.000 por qué? Por tierra, entre cubanos y de otras nacionalidades, también de los… ¿En un plazo de cuánto? Anual. Y esto también contrastándolo con los números que manejan en Brasil y en algunos países del Cono Sur,
puesto que Brasil tiene una política bastante abierta de recepción de ciudadanos haitianos. Para octubre de este año, planteaba en otro momento, los datos de los brasileños nos daban alrededor de 85.000 personas con un ingreso regular al territorio brasileño, con una política abierta que se mantendrá por lo menos, si no hay cambios, hasta septiembre del año próximo, y un ingreso promedio a Brasil de 2.000 personas. Así que si eso lo exponenciamos, vamos a tener más de 100.000 personas con ingreso regular a Brasil, y con la característica que una cantidad importante de ellos están disparándose o moviéndose por el territorio latinoamericano, fundamentalmente hacia Argentina, Chile, que también tiene una política de recepción de haitianos, y por supuesto hacia Estados Unidos, que es la migración fundamental. Con respecto pues a Nicaragua, pues un elemento más que dificulta y pone tirante las relaciones con ese país. ¿Por qué se vuelven noticia entonces los migrantes? ¿Es por estas cantidades, estas numerosas movilizaciones de seres humanos que empiezan a llegar a nuestras fronteras, que se vuelve noticia el tema de la migración? ¿Cómo lo ve Esteban Obando, director interino de Migración? Buenos días. Sí, buenos días. Tal como le dice la señora viceministra, pues fue un fenómeno migratorio que no esperábamos, primero con los cubanos y pues ahora con los extrarregionales o extracontinentales, como bien han sido llamados. Al día de hoy pues tenemos más de 1.100 personas en los albergues que tenemos, tanto en el sector de la zona sur como en el sector de Santa Cecilia, en la parte norte. Hemos hecho un abordaje interinstitucional, ¿verdad?, con todas las autoridades nacionales que representan y que nos ven en la obligación pues, de atender de manera integral el abordaje de estos fenómenos. Nos estamos abocados a que la migración sea segura, que sea humanitaria, que sea digna y que sea controlada de parte de migración. Antes del septiembre 2016, pues el ingreso era un tanto, no había una cifra diaria. ¿Y ahora? Se hizo coordinaciones con Panamá y entonces ahora tenemos un promedio de 100 personas diarias que nos da posibilidad a nosotros de mantener el control, la identificación y poder llevarlos a seguro a algunos de los centros de atención temporales que tenemos nosotros. Por eso, pero usted, es decir, es por la dimensión que llegó a tener esto, que estalló este año y que generó, digamos, preocupaciones de distinto tipo. Por ejemplo, en el área de la salud, María Esther Anchía se estuvo muy alerta en torno al impacto que esto podría tener, sobre todo en los centros de salud, en los EBAIS, en las zonas de Guanacaste, en la zona sur. ¿Qué tanto impactó a nivel de salud la migración, el saber que hoy en día entran 100 personas por día? El saber que hay ahí 1.100 personas, pero que en otros momentos hubo más. Me acuerdo que los cubanos, a ver si ustedes me ayudan a identificar, fueron 8.000, sí, los datos, 8.000. ¿Qué tanto afecta esto o qué tanto impactó en la movilización de autoridades de salud? Bueno, la experiencia en salud ha sido, digamos, de dos tipos. Por un lado, cuando usted habla del impacto, claro que había que prepararse para recibir a todas esas personas. Desde el punto de vista de lo que establece el Reglamento Sanitario Internacional, es el riesgo para la salud pública que implica personas que vienen transitando por el sur, por las montañas, a través de esos países y que podrían traer enfermedades que nosotros en el país hemos erradicado, que no tenemos, ¿verdad? Esto implicaba prepararse no solamente en la infraestructura hospitalaria en cuanto a recurso humano, sino también toda la logística en la zona de la frontera, ¿verdad? Una cosa son los migrantes que normalmente se están moviendo permanentemente en el mundo por razones diferentes, por trabajo, por persecución, por religión, por política, por guerras, por tantas cosas, ¿verdad? Pero otra cosa es la migración masiva. Y desde el punto de vista sanitario, esto implica un riesgo para la salud pública. Esta fue masiva. Correcto, esta fue masiva. Entonces, el gran desafío eran dos. Uno era proteger la salud pública costarricense, ¿verdad?, en razón de los riesgos que podían significar ellos para nosotros, pero por otro lado, garantizar la atención a ellos y ese trato humanitario, además, que te significaba garantizar la atención de todos ellos. Vencer la resistencia también, ¿verdad?, de toda esta gente, la atención, digamos que el impacto, costos
con los cubanos ha sido un poco diferente que con los otros migrantes que han habido. A ver, ¿por qué? Con los cubanos teníamos la diferencia que los cubanos son una población, primero, que hablaba idioma español, entonces no significaba, digamos, una barrera a la hora de llegar a los servicios de salud. Además, era una población educada, entre ellos habían médicos, habían enfermeras, habían ingenieros, habían profesores de educación física, músicos, de toda clase de profesionales. Entonces, con ellos era mucho más fácil. Entonces, el riesgo, la barrera no era tanto como la tenemos ahora con los otros migrantes. Por supuesto que los otros riesgos de enfermedades seguían siendo los mismos porque venían cruzando por las montañas. Acostumbrados además, si me permite interrumpirla, Sí. a un sistema de salud como el cubano, que Absolutamente, es de sí, primer nivel. sí, muy bien educados, y ellos incluso se autodiagnosticaban y decían, mire, no, es que no se preocupe, es que yo vengo, lo que yo tengo es una gripe, etcétera. Entonces ayudaban, ¿verdad? Y digamos que A una población como la haitiana, que es absolutamente... Claro, pero nos de uno de encontramos los con países otra... más pobres del Claro, nos encontramos del con otra mundo. población que en un principio dijeron que venían de África, y no es que no hayan de África, sí los hay, Sí, ¿verdad? Pero entonces el temor es que vinieran de tan lejos, ya de otro continente, donde sí hay enfermedades que nosotros, que más Desconocemos. allá de Sudamérica, desconocemos, ¿verdad? Y el gran temor, malaria, sobre todo malaria falciparum, que es tan mortal, que nosotros no la tenemos, y otras enfermedades, pero además la barrera del idioma, ¿verdad? Entonces, si llegaban a los centros de salud, si hablaban algunos inglés, pues usted sabe que en Costa Rica pues bastante gente habla inglés, pero los que hablaban francés ya había dificultad de quién pudiera interpretar, ¿verdad? Eso fue una dificultad, hubo que prepararse. Digamos que el otro... ¿Cuántas personas se atendieron, doctora? ¿Tiene usted más o menos idea, viceministra, de cuánta población se atendió a nivel de VAIS, a nivel Mire, el dato hospitalario? exacto yo no se lo puedo dar porque fíjese que todavía estamos tabulando nosotros toda la información. No le puedo dar el dato exacto en este momento, pero fueron miles que se atendieron, sí. Le puedo decir que... Y que se siguen atendiendo. Y que se siguen atendiendo, sí, porque la atención, nosotros brindamos la atención a todos ellos. Esto fue un compromiso que asumimos dentro del trato humanitario, es también asegurar la atención en salud a estas personas. Reitero, porque el riesgo también es para la salud pública y costarricense, ¿verdad? Pero también había que atenderlos. Pero fíjese que yo quisiera hablar de la parte positiva que significó esto, porque el país no estaba preparado para atender una migración masiva. Y esto significó que el país tuvo que prepararse para esto, y puedo decir que en este momento tenemos lecciones aprendidas. Nosotros elaboramos lineamientos y protocolos para la atención de estas personas en albergues. Digamos, hoy tenemos lineamientos de cómo se atienden los albergues, y esto no sirve no solamente para los migrantes, sino para la atención, para las emergencias, ahora que tuvimos, por ejemplo, en Upala. Eso es lo que le iba a preguntar, si eso se puso a prueba durante el huracán. Absolutamente, y por eso, digamos, desde el Ministerio de Salud, la preocupación cuando llegaban los migrantes masivos cubanos era: unámonos la caja Ministerio de Salud, porque esta oportunidad hay que aprovecharla para aprender. Digo, en razón de que no estamos ante un desastre natural, sino que es una migración masiva, es la oportunidad para prepararnos entonces, y en condiciones de desastre, cómo podríamos de estas lecciones aprendidas hacer las cosas bien. Hicimos lineamientos y nos dimos cuenta de algo muy interesante. Fíjese, estábamos acostumbrados nosotros a los albergues garantizar el sitio seguro, porque Salud es el que regula toda la infraestructura, ¿verdad? Y habilita y dice, está apto para que se albergue las personas, pero también nos preocupamos porque la alimentación fuera segura, porque tuvieran agua potable, todo el manejo de saneamiento básico, aguas servidas, las aguas negras, etcétera, lo que dice el reglamento, ¿verdad? Que debe ser por cada 20 personas un servicio sanitario, etcétera. Todo esto que ya está escrito, pero resulta que no contemplamos algo muy importante, y es toda la parte psicosocial, toda la parte... Eso le iba a decir, porque todo el tema de, por ejemplo, la violencia que viven esos niños, que ahora decía la viceministra Muñoz, o la violencia que viven las mismas mujeres. Claro, entonces con ayuda del Sistema de Naciones Unidas, con UNFA, con UNICEF, con ayuda de todos ellos, nosotros hicimos un taller, nos preparamos, hicimos un taller, citamos a funcionarios de salud y de diferentes disciplinas,
y nos preparamos de que también en estos albergues donde hay tanta cantidad de gente, también está el tema psicosocial, el tema de la parte de sexualidad, digamos, de la parte reproductiva dentro de los albergues, es decir, vigilar que las personas que sean protegidos, que tengan atención a las mujeres, que tengan su planificación, etcétera. Pero algo muy interesante es que logramos aprender que más allá de la seguridad, digamos, física y alimentación oportuna, de calidad segura, era también el tema psicosocial. Y entonces hicimos, a través creamos en la Comisión Nacional de Emergencias el Comité Asesor Técnico Psicosocial, que antes no lo teníamos, entonces ya lo incluimos, y nos hemos preparado y le dimos atención a estas personas, que hoy lo estamos haciendo también con Todas las han requerido esa Claro, porque llegó un momento… atención psicosocial, ¿qué es lo que presentan? Claro, luego de que tuvimos el taller pudimos ver lo que antes no veíamos nosotros y no preveíamos, y era que la ansiedad de estar en un albergue, de la incertidumbre de saber si podemos seguir adelante o no, porque su meta es llegar al norte, y al cerrarse la frontera con Nicaragua y crearse esa incertidumbre, pues había momentos en que se arrollaban las mangas, ¿verdad? Y ya para pelearse unos con otros, empezaron a tomar, llegaban ebrios a los albergues, y había un ambiente muy tenso, muy tenso, y creó entonces pues, situaciones de violencia dentro de los albergues que a veces teníamos que pedir ayuda a fuerza pública, ¿verdad?, para controlar, y gracias a que tuvimos toda esta experiencia, digamos, este conocimiento, y el taller nos hizo ver que efectivamente eso es real, lo vivimos en los albergues. Pero además hay un tema muy importante, y así lo dice la literatura: en los albergues se pueden haber abusos, se pueden ver violaciones, ¿verdad? O tal vez no es el caso nuestro, porque Costa Rica no lo ha tenido, pero en otros países donde horas de horas mujeres pasan cocinando todo el día y nadie se acuerda de que esas mujeres están extenues, cansadas, ¿verdad? Y que hay que… Bueno, en el caso nuestro no, porque nosotros tenemos una forma, digamos, diferente de preparar los alimentos y pues nos organizamos bien, ¿verdad? Pero sí que fue importante tomar en cuenta, aprendimos mucho, y los lineamientos y protocolos que creamos nos ha permitido ahora prepararnos mejor para atender a las personas que están en condición de albergados. Es cierto, bueno, yo sé que Carmen Muñoz ya quiere intervenir, igualmente Esteban Obando, director de Migración, y lo pueden hacer con toda naturalidad. Es decir, lo que estamos haciendo es evaluando los grandes acontecimientos que fueron noticia en nuestro país, pero realmente, digamos, la preocupación es si impacta a nivel económico el sistema de salud. Siempre ha habido de parte, y eso yo sé que es un tema complicado, porque entonces genera las xenofobias y todas las otro tipo de reacciones, pero ¿qué tanto ha podido sostener, tiene ese colchón el sistema de salud costarricense? Porque, y varias veces lo hablamos en estos micrófonos, César, por ejemplo, en Panamá fue inmanejable la situación, sobre todo con las aguas negras, por ejemplo, fue inmanejable, generó crisis. Mucha gente ha dicho, bueno, testimonios de ellos han sido claros y notorios. Me acuerdo a Andrés Ortiz, les decían a nosotros, las autoridades de Nicaragua nos mandan a la frontera simplemente. Es como un acuerdo que está ahí por debajo, subterráneo, una práctica subterránea que está ahí, pero que es oficial en el sentido de que se realiza todos los días. Desde ese punto de vista, ¿qué tan preparado, qué tan colchón tiene este sistema de salud costarricense y cuánto impacta realmente? Bueno, muchas gracias por su pregunta, porque esto me permite decirles que gracias a que Costa Rica tiene un sistema de salud universal y solidario, digo, todo el que vive bajo este cielo… Sí. Pues tiene Recibe acceso, atención médica. eso es maravilloso, no podría haber sido de otra manera. Claro que esto implica costos para el país, y estamos tabulando los costos, todavía estamos tabulando, porque no solamente costos de la atención per se, de los medicamentos que recibe esta gente, sino son las horas de trabajo, si contabilizamos el combustible, las horas viático, porque la gente trabajó fuera de horas laborales, ¿verdad? Sábados, domingos, feriados. Todo esto tiene un costo, y sí que al final tenemos que tabular todo esto. Pero fíjense que algo muy interesante es que en lo que es saneamiento básico, Costa Rica tiene tal reglamentación, tal normativa sanitaria,
que eso nos ha permitido, eso ha sido maravilloso, porque primero que además somos respetuosos de lo que dice el Reglamento Sanitario Internacional y lo que dice la normativa en cuanto a manejo de albergues, por ejemplo, que hay algunos lineamientos que ya están dados, digamos, OPS los ha dado, los expertos de OPS en temas de emergencias, pero nosotros tenemos nuestra normativa que dice, por ejemplo, cómo se manejan las aguas negras, las aguas residuales, tenemos la normativa. Entonces, una vez establecidos los albergues, tenemos claro que, por ejemplo, cuando llevamos las cabinas sanitarias, las baterías portátiles, la normativa se cumplía al pie de la letra, como dice el Ministerio de Salud. Es decir, todo esto que usted evacúa, que vienen los camiones, estos cisternas, monitoreados por el Ministerio de Salud para que vayan a una planta de tratamiento donde tienen que llevar estas aguas, ¿verdad? Estos lodos. Claro, había que estar pendiente, ¿verdad? Porque si no, usted sabe cómo es. Siempre habrá quien quiera brincarse el cerco, ¿verdad? Pero sí había que estar muy pendiente, pero todo eso está normado, absolutamente normado. Manejo de residuos, manejo de aguas residuales. La normativa nos ha permitido a nosotros entonces que se cumpla esto y eso es parte del trabajo que ha hecho Salud. Va a estar vigilante de que los albergues no se convierta en un riesgo para los albergados ahí y que a la medida que se cumpla toda esta normativa, el acarreo de los residuos, la cantidad de cabinas sanitarias, si es que no son suficientes en los albergues, la limpieza de ellas cada cuánto tiene que hacerse, toda la parte de agua potable, la alimentación segura, digamos, todo esto nos ha permitido a nosotros, porque nuestra normativa está ya escrita, nos ha permitido nada más aplicarla. Casi que lo que había era crear esa experiencia de manejar tanta gente y a la vez habilitar tantos albergues y correr, porque era contra el tiempo, era una carrera contra el tiempo, era correr en habilitar estos sitios para la seguridad nuestra, porque no es lo mismo controlar personas que están dispersas, ¿verdad?, que estar en condición de albergado. Para nosotros se nos hace mucho más fácil el control y creo que eso ha sido como lo que nos ha ayudado mucho. La organización de nuestro país, de nuestro sistema de salud ha sido, yo diría que el talón de Aquiles, digamos, en manejar esta situación. Ahora bien, y ahora sí para doña Carmen y don Esteban, el país se ha comportado a la altura, como bien lo mencionaba la viceministra Anchía, pero este no es un tema que se acaba este año, no empezó este año. ¿Qué tan preparado está el país para seguir enfrentando este reto de la migración a lo largo del tiempo? Porque estamos seguros que no va a ser solamente 2017, según lo que hemos visto a nivel internacional. ¿Está preparado el país para enfrentar lo que viene en el tema de migración, doña Carmen Muñoz? Sí, gracias. Bueno, ese tema yo se lo dejaría ahora a don Esteban, porque migración va a estar al frente de todo el andamiaje para enfrentarlo, pero yo quisiera retomar el tema de lo extraordinaria de esta migración. ¿Por qué? No es solo por lo masiva, no es solo por los retos que le impuso al país de carácter humanitario y de asistencia, sino sobre todo porque internacionalmente había una negativa a reconocer la existencia de esta migración. Entonces estábamos, ¿verdad?, en nuestro continente todos muy impactados por las imágenes que nos llegaban de Europa, ¿verdad?, las personas muriendo en el Mediterráneo, los niños muertos en las costas, y en nuestra América había una negativa absoluta a reconocer esto. Nuestra anterior directora, doña Katia Rodríguez, ya había advertido este fenómeno desde el año 2012, y hasta ese momento en todos los foros en los que participábamos, incluyéndome, hacíamos esfuerzos ingentes para que las resoluciones reconocieran la presencia de esta migración. Y no la reconocían. No era posible, o sea, solo Costa Rica lo decía. Nosotros lo decíamos. ¿Y qué decíamos? Que constatábamos, ¿verdad?, que había un crecimiento importante de la migración irregular por el territorio americano y que esto había que abordarlo desde el lema y la frase que se ha acuñado y que el país ha hecho realidad, que es segura, ordenada, digna, humanitaria, y esto no se abordaba. Cuando la crisis explota, en verdad, aún así hubo resistencia. Recuerden ustedes que nuestro canciller desplegó una amplia actividad internacional pretendiendo que el tema se abordara regionalmente y las resistencias eran importantes. Entonces, y están. Sin embargo, sí hay un cambio. Un año después y es imposible para el continente y para los países de la región, incluido el Cono Sur, reconocer
que estamos frente a una dimensión de la movilidad humana que afecta también de manera importante el territorio americano y particularmente centroamericano. De ahí que incluso un año después tenemos importantes avances y acuerdos con Panamá que están esto trabajando, se ha hablado con Colombia, el Cono Sur reconoce más esta realidad, Brasil se dispone también a repatriar o a aceptar la devolución voluntaria de estas personas migrantes. En fin, hay toda una ebullición en el continente y un año después, efectivamente, las instancias internacionales que tienen este tema como propio reconocen y lo señalan. Yo incluso estuve en Ginebra hace poco y vivía ese contraste entre mi presencia de un año atrás, en el que el tema yo nuevamente lo puse en la mesa y dije palabras menos, palabras más, ¿verdad? Que estábamos impactados por estas imágenes del niño Elian, pero que nosotros teníamos ya de por sí en nuestra América una crisis que amenazaba también con ser de dimensiones humanitarias muy amplias. Ahora se ha reconocido, incluso hace unos días leí incluso datos de alrededor de 30 personas muertas en el tránsito por el Darién. Tuvimos la experiencia de las personas muertas en Nicaragua, en el lago. En fin, que este tema es extraordinario, insisto, porque sacamos del anonimato un tema en el que seguramente las víctimas eran mucho más. Costa Rica puso realmente el listón de los derechos humanos muy alto, muy alto, reconocido así en conversaciones no oficiales con dirigentes de países hermanos de la región, y creo que eso también fue lo que hizo y marcó una gran diferencia. Y por supuesto, como decía la doctora Anchía, para nosotros como país y para las instituciones nacionales un reto, porque puso en tensión toda nuestra institucionalidad en la respuesta que hemos dado, la sigue teniendo en tensión. Este tema no ha terminado. Si bien habíamos presupuestado la posibilidad de aumentos sustantivos en el flujo producto de los resultados electorales en Estados Unidos, pues eso todavía, dichosamente para todo el mundo, no se ha dado. Sí están observando los países del Triángulo Norte un aumento considerable de su propia migración hacia Estados Unidos, seguro aprovechando el antes del día 20, que creo que es el traspaso de poder. Y hay muchas preguntas por hacer. Está la de César, que tiene que hablar el director interino Esteban Obando, y creo que la doctora Anchía ya también quiere participar, pero esa migración que ya se está percibiendo, que está aumentando en Centroamérica hacia Estados Unidos, ¿también vendrá hacia Costa Rica? Bueno, aquí hay otro tema que es también muy relacionado. Inevitable no preguntárselo, viceministro. Que está pegadito con el tema de la migración en general, que es el tema de las personas refugiadas. O sea, más bien, la pregunta sería que a partir de la llegada, y perdón que la interrumpa, de Donald Trump al poder ahorita en enero, vamos a ver, el 20 de enero, podría también de manera, otra vez, Costa Rica va a aparecer como uno de los países donde va a querer venir personas del Triángulo del Norte. Del Triángulo del Norte y de otros países, porque los datos, por ejemplo, en materia de refugio, nos dan cuenta que de octubre a la fecha o a octubre, los datos ya nos dicen que, por ejemplo, los solicitantes de refugio venezolanos superan en número, no tengo el número exacto, pero superan ya en número a los salvadoreños, que es el número que había crecido de manera importante en los últimos 2 años. Nosotros hemos hecho cálculos de que posiblemente podríamos duplicar, triplicar el número de solicitudes de refugio terminando 2016. Ese es un tema que lo podríamos tratar aparte, porque es muy distinto de la migración en general. Estas son personas que toman al país como destino, distinto a esta migración que toman al país como tránsito, ¿verdad? Estas otras resuelven, voy a ir a Costa Rica por su estabilidad, por su situación económica, por el respeto a los derechos humanos, quiero rehacer mi vida, quiero realmente continuar con mi proyecto familiar, y entonces eligen a Costa Rica, ya sea porque en el país de origen hay guerra o porque hay represión,
porque hay factores socioeconómicos y políticos que obligan a estas personas, porque realmente la persona que busca refugio es una persona obligada por las circunstancias. Entonces, ese es otro fenómeno que está impactando de manera importante a Costa Rica y que al contrario de estas migraciones puede lograr en el corto plazo una presencia mayor de personas extranjeras en condiciones de vulnerabilidad o de refugiadas que se queden en el país, al contrario de lo que muchos podrían pensar, que estas migraciones masivas que han atravesado nos dejan personas acá, pero no está muy claro. Incluso los migrantes muchas veces decían, no, ni siquiera quiero que me ayuden, yo quiero irme, yo quiero salir, no quiero quedarme acá. Sin embargo, esta es otra población que sí requiere del país, de todo el sistema, incluso de refugio costarricense, una alta calidad, una alta humanidad y una alta comprensión del fenómeno y de las causas que expulsan a los ciudadanos de estos países. Así que, insisto, este dato es nuevo de octubre, ya para octubre hemos confirmado un aumento importante de las solicitudes de refugio por parte de venezolanos, seguidos de salvadoreños, y por supuesto habría que presupuestar que un recrudecimiento de las situaciones internas de algunos países van necesariamente a significar un crecimiento en las solicitudes hacia Costa Rica, dada por supuesto nuestra historia política y económica conocida por el mundo entero, que hace el nuestro un país ideal para reconstruir las vidas y defenderse o pretender un futuro mejor. Y eso tiene que ver con la pregunta de César, Esteban Obando, director de Migración, ¿cómo nos preparamos para refugiados, incremento de solicitudes de refugiados y la situación de los migrantes, pero que no quieren, que están aquí de tránsito? La Dirección General de Migración y Extranjería ya cuenta con la experiencia y el liderazgo que ha demostrado en los últimos 6 meses, ¿verdad?, para hacer este abordaje interinstitucional sobre el tema migratorio. Tenemos dentro de los ejes principales la seguridad nacional, están todos debidamente identificados una vez que hacen el ingreso al país. El desplazamiento pues es controlado hasta el kilómetro 20, donde se encuentra el primer centro de atención temporal. Los documentamos, les damos una resolución por 25 días para que en 25 días ellos regularicen sus estatus migratorios. Sin embargo, hemos notado lógicamente que en el otro centro de atención migratoria pues llegan ¿Cuál, perdón? En el del norte. Al tercer, cuarto día pues ellos estarían llegando al norte. Hacer claro, ¿verdad?, que la atención humanitaria que se dan en estos centros, pues tal como lo dice la señora viceministra de Salud, pues tomamos el liderazgo de hacer todas las coordinaciones con todas las instituciones para que les den los servicios de salud básico, para que les den los servicios de salud. Hacemos respeto a sus costumbres, ¿verdad? En algún momento, cuando se hicieron las cocinas, pues tuvimos el asunto de que ellos no cocinan normalmente en gas, entonces tuvimos que hacerles fogones, es parte del respeto que hacemos nosotros a la dignidad humana y a las costumbres. A la cultura de ellos, pero ustedes sí que tienen un comportamiento diferente en el norte. En el norte, ¿En torno a correcto. la identificación? No, las personas migrantes son identificadas en el sur. En el sur. Una vez que ellos hacen el traslado hasta el sector norte, pues se verifica que realmente ya estén identificadas. No se deja el ingreso a ninguna persona que venga indocumentada. Si viene indocumentada, pues se procede conforme, porque queremos de que las migraciones sean controladas. Entonces, parte del mensaje de nosotros es que todo entra por el sur, todo se identifica por el sur y se recibe en el norte. Damos todas las condiciones necesarias para que ellos no sufran de coyotaje. Estamos muy al pendiente, la Policía Profesional de Migración está muy al pendiente de los temas de trata y tráfico de personas, tráfico ilícito de personas. Estamos haciendo las coordinaciones con otras policías, con el Ministerio Público. ¿Hay más personas que se regresan a su país? Ahorita, la semana pasada, la Organización Mundial contra las Migraciones hizo un regreso controlado de 7 personas, de 7 personas haitianos, que nos da la posibilidad, bueno, a raíz de las noticias internacionales, ¿verdad?, del sector norte, que van a ser un tanto más cerradas las fronteras. Entonces hay una motivación para que las personas pues regresen. Sí tenemos grandes desafíos, ¿verdad?, para este año 2017, manteniendo la interinstitucionalidad en los 2 centros de atención, tanto en el sur como en el norte, mantenerla como lo hemos hecho hasta este momento.
Igual, los temas de trata y tráfico de personas son principales para nosotros y, lógicamente, el respeto a los derechos humanos y la vulnerabilidad de la persona, acatando la directriz presidencial, ¿verdad?, que nos obliga, que nos ratifica a nosotros como migración a seguir liderando este tipo de acciones. Tengo que hacer el reconocimiento, ¿verdad?, a toda la parte administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería y a la policía que incansablemente pues dan su cuota de compromiso a este tipo de acciones. Se ha tenido que desplegar más policía en la frontera, mayor presencia. ¿Cuánto más ha aumentado? Sí, claro, a raíz de esta situación se ha hecho una gestión de alrededor de 250 plazas, ¿verdad?, policiales, para atender este tema migratorio. Sin embargo, nos dieron 50 plazas que estamos corriendo para que de una u otra manera pues sean asignadas a estos sectores. Ahorita, a partir del día viernes, ¿verdad?, se inició el operativo de fin de año de la parte policial, donde los puestos fronterizos, Paso Canoas, Peñas Blancas, Tablillas, Limón, Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, como Daniel Ober, son reforzados por parte de toda la parte policial. Por ejemplo, el día sábado salieron 16,000 personas, ¿verdad?, del tránsito normal, ¿verdad?, el tránsito normal, dejando el tema aparte de los extrarregionales, pero vemos que es un esfuerzo doble que hace la policía con los recursos que tiene, igual que hace un año. 16,000 personas salieron el sábado por diferentes por ejemplo, en el aeropuerto Juan Santamaría salieron 8,370 personas, solo en ese día. En Peñas Blancas, 1,800 personas. En Zizaola, casi 500 personas. En Juan Santamaría salieron 9,500 personas. Y a todas estas personas hay que hacerles el control migratorio. Sí. Entonces vemos que el esfuerzo que ellos hacen pues es doble, aún más. La salida de personas, pero ya ese es otro tema también. Es otro tema, sí. Usted decía, viceministra, Carmen Muñoz, que el tema Costa Rica pudo posicionar el tema, oficializar el tema de que hay un tránsito importante en la región y que antes no se reconocía. ¿Por qué cree usted que no se reconocía? Y si Costa Rica, a pesar de que ha posicionado el tema, ¿ha logrado recursos para eso? ¿Ha logrado recursos para salud? ¿O todavía ahí estamos estancados? Bueno, el abordaje y el tratamiento de toda esta migración, de sus necesidades, sigue siendo una gran responsabilidad del Estado costarricense. Sí. La hemos venido Nadie le ayuda. Abordando prácticamente solos, exceptuando todas las instituciones de Naciones Unidas, OIM, ACNUR, UNFA, en fin, hay ese apoyo, pero sin que llegue en las cantidades y en las necesidades que la crisis misma demandó del Estado costarricense. Ahora, políticamente es importante, ¿verdad?, que los foros, que el SICA, que la Conferencia de las Migraciones, que incluso en Ginebra, Naciones Unidas, bueno, por ejemplo, el tema refugio fue ampliamente desarrollado en la última cumbre de Naciones Unidas en las que nuestro presidente estuvo ahí. En fin, es importante porque lo que no se nombra no existe, ¿verdad? Sí. Entonces, aquello era anónimo, miles pasando por el territorio costarricense. ¿Y por qué era regional? ¿Por qué creen ustedes que era anónimo? Porque creo que este reto que ha significado para el país, nadie quería asumirlo. ¿Por qué lo callaban los otros países? Nadie quería asumirlo. Y no les importaba dejarlo al coyotaje y a la libre. Ahora, el tema del coyotaje sigue siendo un gran tema. O porque hay autoridades policiales de los mismos países involucradas. Sí, porque aquí lo que no podemos perder de vista es que el país hace un gran esfuerzo por arrebatarle las manos al coyote, al migrante. Sin embargo, una vez que esta persona abandona el territorio nacional, continúa nuevamente en manos del coyotaje porque no hay acciones en paralelo que se estén desarrollando en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala, y desde el punto de vista del tránsito humanitario que se logró en la primera etapa, ¿verdad? Porque en esto el liderazgo nuestro de gobernación y migración en la materia viene desde mucho tiempo atrás, y sin duda la página que se escribió con la salida de los cubanos y el puente aéreo fue realmente una historia y una cosa maravillosa. A pesar de todos esos esfuerzos, el resto de la región no termina de asimilar, amén de que ellos tienen su propia realidad migratoria. O sea, sí. Estamos hablando que incluso los países del norte de Centroamérica tienen acuerdos importantes con el gobierno de los Estados Unidos para el retorno,
que no en pocos casos es un retorno que es obligado, en que incluso ahí se lleva el registro de personas que han regresado al país 1, 2, 3, 5, 6, 7 veces y regresan a Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque las causas históricas, estructurales que obligaron a esos millones a salir siguen estando ahí. De ahí que cuando hablamos de la responsabilidad compartida en el tema del abordaje de las migraciones regionalmente, un lema que toda la región apoya, yo agrego compartida pero diferenciada, porque no tiene la misma responsabilidad el país expulsor que el país receptor. La tenemos en el mismo nivel cuando hablamos del tema humanitario, el manejo de estas personas que no son delincuentes, ¿verdad?, que son ciudadanos y ciudadanas obligadas mayoritariamente a salir de sus países, para que entonces sí haya una respuesta diferenciada, y eso pasa porque los países de origen de estas migraciones tomen medidas a lo interno para resolver sus crisis estructurales también. Cerrando, viceministra. Sí, usted habla de que el silencio, la pregunta suya, ¿por qué este silencio? Yo agregaría un poco a lo que ha dicho doña Carmen, tiene una respuesta. Costa Rica es un país respetuoso de la ley migratoria internacional. Costa Rica es respetuoso del ordenamiento jurídico en esta materia, y como respetuoso que es, ha sido consecuente con lo que dice, con lo que ha firmado y con lo que hace. Así de sencillo. Otros países no. ¿Cuántos países han firmado estos acuerdos internacionales? La ley migratoria internacional, sin embargo, no la aplican. Y oíamos a los propios migrantes decir, más bien, escuchamos a un funcionario de OIM que dijo, cuando atraparon a un miembro de esta banda de la red internacional, sí, que tenía un protocolo en sus manos donde le decía a los migrantes qué hacer en cada país. Si pasa por tal país, entréguese a la policía, porque ellos más rápido se lo ponen en el país que sigue. Esto es un testimonio del irrespeto a la política migratoria internacional, a que no podemos dejar que ingresen irregulares sin antes identificar de dónde vienen, y hacer cumplir la ley migratoria. Entonces yo sí creo que es una muestra de que Costa Rica es consecuente con lo que dice y con lo que hace. Pero yo no quisiera terminar el programa sin antes reconocer que parte del éxito que hemos tenido nosotros desde el punto de vista de salud pública, que no tengamos brotes aquí, que no tengamos mayor problema, digamos, con lo que ha ingresado, por la vigilancia que hemos tenido. Pero también quiero decir y reconocer el trabajo que ha hecho la Comisión Nacional de Emergencias. Creo que ha sido un baluarte en este país, no solo porque tenemos un sistema de salud universal y solidario que ha permitido dar atención a estas personas, sino también porque nos hemos unido en el seno de una institución como la Comisión Nacional de Emergencias, donde están las instituciones que la conforman, y desde la comisión hemos podido abordar el tema. El apoyo de la Comisión Nacional de Emergencia ha sido invaluable. Nos hemos apoyado en el artículo 15 de la ley, que es la cuestión humanitaria, y creo que eso es importante señalarlo. Y termino diciéndole que usted dice cómo nos preparamos nosotros ahora, después del 20, qué va a pasar, y por todo lo que ha mencionado doña Carmen y los señor director de Migración. Claro, es preocupante, y creo que es un tema que tenemos que ponerlo sobre la mesa, y creo que el espacio donde tenemos que hablar esto es en el Consejo de Migración y Extranjería, que ahí yo también formo parte, porque si bien tenemos un sistema universal y solidario y hemos brindado atención a estas personas, lo cierto es que también desde salud, y que hemos vigilado que la normativa se cumpla, el recurso humano es insuficiente, y sino que lo diga también Migración, es insuficiente, y para atender a esta gente dejamos de hacer lo que nos corresponde, y sí que nos ponemos en riesgo. También para la Caja del Seguro Social, para nadie es un secreto, las filas que hay, las camas también son insuficientes, perdón. Sí. Y esto significa atender a esta gente, de alguna manera a veces desplazar a otros, porque no tenemos el espacio suficiente. Así que es un tema que no está terminado, tenemos que ponerlo sobre la mesa, tenemos que discutir a ver cómo le vamos a hacer en adelante, porque esto no es infinito. Digo, el recurso nuestro no es infinito, es decir, tenemos limitaciones como país pequeño que somos, y en el campo de la salud sí que estamos realmente en problemas, eso tiene costo, reitero, y el recurso humano que tenemos es absolutamente insuficiente. Si no, vaya a la zona sur para que vea a los funcionarios cómo se las ingenian para poder atender a esta gente, proteger a la salud pública costarricense y cumplir con todo el trabajo que les corresponde desde el Ministerio de Salud. Perfecto. Muchas gracias. Tenemos un comentario en redes sociales que vamos a proceder a leer en este momento, de Juan Pablo Bonilla, que dice: este gobierno manejó el tema de los migrantes de una forma efectiva y solidaria. No se puede perder el sentido humanitario.
Bien, le agradecemos muchísimo a Esteban Obando, director interino de Migración, a Carmen Muñoz, viceministra de Gobernación, y a María Esther Anchía, viceministra de Salud. Gracias por analizar esta primera noticia seleccionada por la redacción de RTN Revista y de RTN Noticias como uno de los temas noticiosos del año. Vamos a una pausa y ya venimos con otro de los temas noticiosos del año. César. Así es.